podría decir que hay distintos prototipos de relación entre legalidad e ilegalidad. Las formas de relación entre legalidad e ilegalidad no son siempre iguales, van cambiando. Entonces uno podría caracterizar esos cambios, esas diferencias, a partir de prototipos. Uno de esos prototipos es cuando el vínculo entre lo legal y lo ilegal tiene un componente de sinergia, es decir, que en lugar de conspirar uno contra otro, uno fortalece al otro. Incluso, lo particular de ese tipo de vínculo es que la propia legalidad se beneficia del vínculo con la ilegalidad. Y ese es un tema del que sabemos poco, es decir, criterios para poder distinguir los distintos tipos de articulación entre lo legal y lo ilegal. Lo que yo intento decir es que debemos avanzar en reconocer mejor esas distintas formas de articulación. Una forma de distinguir las modalidades de articulación entre lo legal y lo ilegal puede ser que en algunos casos esas articulaciones tienen un mayor nivel de flagrancia y en otros casos tienen menor nivel de flagrancia. Cuando tienen mayor nivel de flagrancia, digamos, tienen un potencial efecto de desarticular más las normas que regulan el orden social. La gente deje de creer en la vigencia de esas normas y por lo tanto la relación entre los miembros de la sociedad esté menos regulada y por eso sea más conflictiva o haya menos vínculos de cooperación. Yo lo que intenté plantear es herramientas teóricas o conceptuales para pensar la relación entre ilegalidad y legalidad en distintos contextos. Eso es lo que yo intento, digamos, construir, con lo cual todavía me parece que esas herramientas analíticas necesitan mucho más desarrollo. Yo solamente planteé posibles herramientas, pero si lograran ese desarrollo creo que podrían ser utilizadas para pensar cualquier forma de articulación entre legalidad e ilegalidad, incluso en contexto de frontera. Piensa en cómo es la tensión entre la legalidad y la ilegalidad. En realidad hay leyes que protegen en contra de la violencia de género y ese tipo de cosas, más allá de que ocurra, ¿no? Pero es ilegal. Entonces ahí hay una cosa que es que en general muchas veces se piensa la legitimidad de la ley como la legitimidad que proviene de que los poderosos deciden la ley y los débiles, digamos, están subordinados a la ley, que es un mecanismo de dominación. Pero por eso yo creo que hay que pensar muy cuidadosamente las variantes en la articulación entre legalidad y ilegalidad, porque la ley no siempre, digamos, está del lado de los más poderosos. En el caso de las leyes sobre violencia de género, digamos, tienden a proteger supuestamente a los más débiles dentro de ese vínculo. Entonces la transgresión de la norma ahí no va en detrimento de los más fuertes y a favor de los más débiles, sino que la transgresión de la norma ahí es al revés. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado cuando uno piensa esos vínculos, en las distintas variantes que hay en esos vínculos, porque a veces uno puede pensar que la ilegalidad representa la oposición de los más débiles a una legitimidad de la ley que es impuesta por los más fuertes. Y eso es cierto a veces, pero en otras ocasiones, por ejemplo en los casos de género, eso no necesariamente es así, porque hay normas y cada vez más que protegen al supuestamente más débil dentro del vínculo de género, que es el que recibe la violencia de género. Por eso digo que es complejo ese vínculo y no se puede uniformizar la manera de caracterizarlo, ¿no? No siempre la ilegitimidad de una norma, no siempre la vulneración de una norma tiene que ver con el beneficio de los que supuestamente son más débiles en las relaciones de poder social. A veces al revés.